Nunca imaginé que salvar lo que creí un monito perdido en medio de una tormenta de nieve, allá por el 74, me iba a cambiar la vida para siempre. Pero 20 años después, cuando algo inmenso e imposible golpeó la puerta de mi cabaña en plena cordillera andina, entendí que aquel gesto de bondad había creado un lazo que iba más allá de todo lo que creía saber del mundo. Me llamo Patricio Cárdenas, y esta es la historia de cómo terminé siendo familia de una criatura que, según todos, no debería existir. Invierno del 74. El 17 de enero, la cordillera de los Andes en la región del Maule se puso furiosa sin aviso. Yo tenía 32 años. Trabajaba como técnico de repetidoras de radio para el Servicio Forestal Nacional. Vivía en una cabaña chica a unos 20 kilómetros de Linares, rumbo a Chibueno. Mi pega era mantener las antenas que conectaban a los guardaparques en toda esa inmensidad de cerros y bosques. Y yo era de los pocos a los que la soledad no les pesaba. Esa mañana subí en mi Fiat 147 color crema por el camino de Ripio hasta la antena 7, una de las más apartadas, que venía fallando. La radio del auto sonaba La Bamba de los Lobos, versión vieja que tenía en casete, y yo cantaba desafinado, con el termo de café entre las piernas, cuando empezó la nevazón. Primero fueron copos suaves. 20 minutos después, ya no se veía nada. Llegué a la antena, arreglé el problema, un cable suelto, nada del otro mundo, y cuando terminé, el camino de vuelta era un muro blanco. El viento aullaba como alma en pena y el termómetro del auto marcaba bajo cero. Lo más sensato era quedarme en la caseta de equipos, pero era joven, me creía inmortal y tenía cita esa noche con la Sarita Muñoz, la dueña de la tienda del pueblo. Así que me subí al Fiat y arranqué cuesta abajo. Bajé como 3 kilómetros cuando vi algo en medio del camino. Primero pensé que era un ciervo o un pichón de puma, pero al acercarme, entre la nieve pegada al parabrisas, vi que era otra cosa, chiquito, oscuro, moviéndose apenas, ya medio cubierto por la nieve. Paré el auto, agarré la linterna de la guantera. El haz de luz cortó la tormenta mientras me acercaba. Cuando estuve lo bastante cerca, mi cerebro no entendía nada. Parecía un primate bebé, como de 45 centímetros, cubierto de pelo café rojizo empapado de hielo. La cara era más plana que la de cualquier mono, casi humana, con ojos enormes, oscuros, que me miraron con una inteligencia que me heló la sangre. Una de sus patas estaba claramente quebrada, doblada en ángulo raro, y temblaba sin control. ¿Qué mierda eres tú?, murmuré, agachándome. El bicho hizo un sonido, un quejido suave que parecía de cachorro. Intentó arrastrarse hacia mí y se retorció de dolor. No tenía idea de qué era. Pensé en algún animal exótico escapado, quizás un chimpancé bebé o un orangután, aunque qué hacía en plena cordillera chilena era un misterio. Pero estaba muriéndose y no podía dejarlo ahí. Me quité el parca grueso y lo envolví. Pesaba menos que mi mochila de herramientas, unos 7 kilos a lo más. No se resistió. Se acurrucó dentro de la tela con un suspiro que parecía de alivio. El viaje de vuelta a la cabaña fue eterno. El Fiat patinaba, la nieve llegaba a las ruedas. Todo el camino, la criatura se quedó quieta, haciendo ruiditos de vez en cuando. Yo iba con una mano sobre el bulto, sintiendo su corazoncito latiendo rápido contra la tela. Cuando llegué, la cabaña estaba calentita. Había dejado la estufa a leña encendida. Lo puse con cuidado sobre la alfombra de totora frente a la estufa. Bajo la luz de la ampolleta, pude verlo bien por primera vez. No era ningún primate conocido. Los brazos eran demasiado largos para el cuerpo. Los pies, aunque cubiertos de pelo, tenían forma humana pero gigantes. La cara, con vello fino, era inquietantemente humana. Tranquilo, pequeño, le dije bajito. Vamos a calentarte y vemos qué hacemos. Calenté agua en la cocina a gas y con un paño limpio le fui quitando la nieve y el hielo del pelo. Además de la pata rota, tenía cortes y principios de congelamiento en los dedos. El bicho se quedó increíblemente tranquilo, mirándome con esos ojos que parecían entenderlo todo. Lo más grave era la pata quebrada. Yo había hecho cursos de primeros auxilios en el servicio forestal, pero nunca había entablillado nada más grande que un dedo humano. Igual lo intenté. Hice una férula con 2 palos de pintura y cinta americana. El bicho gimió, pero ni me mordió ni me arañó. Cuando terminé, miró la férula como con curiosidad y la tocó con una manito. ¿Listo?, le dije. Así te va a sanar derechito. Le armé una camita con toallas viejas dentro de una caja de cartón y la puse cerca de la estufa.
Se metió al tiro, se acurrucó y en minutos estaba dormido. Yo me senté a la mesa con un café, mirando la caja y tratando de pensar qué hacer. Debería llamar a CONAF, a un veterinario, a alguien. Pero eran más de las 9 de la noche. La nevazón seguía brava y, honestamente, ¿cómo explicaba esto? Decidí esperar al día siguiente. Por ahora, estaba calentito y a salvo. Durmió casi 16 horas seguidas. Yo lo revisaba cada tanto durante la noche y a la mañana siguiente, asegurándome de que respirara. Afuera habían caído más de 60 centímetros de nieve. Al mediodía despertó con hambre. Le ofrecí pan, charqui, duraznos en conserva. Le encantaron los duraznos y un poco de avena que me había sobrado. Comía con las manos de forma muy humana, llevándose la comida a la boca con precisión. Después salió de la caja y empezó a explorar la cabaña, cojeando pero moviéndose. Tocaba todo, los equipos de radio, los libros, las fotos clavadas en la pared. Cuando encontró mi colección de discos, se quedó casi 20 minutos mirando las carátulas. ¿Te gusta la música?, le pregunté. Me miró fijo. Puse un disco de Violeta Parra, Gracias a la vida. El bicho se quedó tieso, la cabeza ladeada, completamente absorto. Cuando empezó a volver a los 17, hizo un sonido suavecito, casi como si tarareara. Durante los 3 días que duró la nevazón y los que vinieron después, compartimos la cabaña. Lo empecé a llamar Peque por lo chico que era. Peque era increíblemente inteligente. Al segundo día ya abría el pestillo simple de la puerta. Al tercero, giraba las perillas de la radio y parecía entender cuando le hablaba, aunque no contestara. La pata sanaba a una velocidad imposible. Al cuarto día ya apoyaba peso. A la semana apenas cojeaba. Lo que fuera esa criatura, se recuperaba como nada que yo hubiera visto. Todavía no había avisado a nadie. Cada vez que pensaba en llamar, me imaginaba a Peque encerrado en una jaula, estudiado, pinchado, exhibido. No mostraba ganas de irse. Dormía junto a la estufa, escuchaba discos, comía lo que yo le preparaba y parecía feliz. Pero sabía que no podía quedármelo para siempre. No era una mascota, era un animal salvaje o lo que fuera. Pertenecía al bosque. 2 semanas después de encontrarlo, el tiempo mejoró. Subió la temperatura, los caminos se despejaron. La pata de Peque estaba perfecta, como si nunca se hubiera roto. Una mañana clara y fría tomé la decisión. Preparé una mochila con comida, charqui, fruta seca, caramelos de miel que le encantaban. Me abrigué bien y le hice señas para que me siguiera. Me miró con esos ojos que todo lo entendían y vino sin dudar. Caminamos casi 5 kilómetros bosque adentro, hasta un sector de coigues centenarios donde casi nunca llegaba gente. La nieve aún estaba profunda, pero Peque se movía con una facilidad increíble. Sus pies gigantes funcionaban como raquetas naturales. Llegamos a un claro rodeado de árboles antiguos. Ahí me detuve. Aquí es, Peque, dije, con la voz ronca. Aquí tienes que quedarte, libre, en tu mundo, con los tuyos, donde sea que estén. Abrí la mochila y dejé la comida al pie de un coigue enorme. Peque miró la comida, me miró a mí, volvió a mirar la comida. Anda, le dije, tragando saliva. Ya estás sano, vas a estar bien. Peque se acercó despacio, tomó un pedazo de charqui y lo comió. Luego hizo algo que me dejó sin aire. Se acercó, puso una manita en mi pierna y me miró. No sé si era gratitud, tristeza o despedida, pero sentí que entendía todo. Cuídate, pequeño, susurré. Me di media vuelta y empecé a caminar de vuelta, obligándome a no mirar atrás. Llegué como 50 metros cuando no aguanté más y giré. Peque estaba sentado al pie del árbol, mirándome. Cuando nuestros ojos se encontraron, levantó una mano. Un saludo, un adiós. Le devolví el gesto y seguí caminando, con el corazón apretado, diciéndome que había hecho lo correcto. La vida volvió a la normalidad, o algo parecido. Nunca le conté a nadie lo de Peque. ¿Quién me iba a creer? De vez en cuando volvía al lugar donde lo dejé, pero nunca encontré huella. Con la Sarita salimos al fin esa cita postergada, y después muchas más. Nos casamos en la primavera del 75. Tuvimos a la Emilia en el 77 y al Diego en el 79. Hicimos una vida buena en el campo. Seguí con las antenas hasta finales de los 80, cuando la tecnología nueva empezó a dejarme fuera. Me puse de guía de trekking en temporada y arreglaba radio CB, televisores, lo que la gente necesitara. La cabaña de solteros se fue agrandando con el tiempo,
cuartos para los niños, un taller atrás. En noviembre del 1994 yo tenía 52 años. La Emilia estaba estudiando en Concepción. El Diego acababa de terminar el colegio y trabajaba en el centro de esquí del volcán. La Sarita y yo estábamos solos en la casa por primera vez en años. Era una noche fría de noviembre, 20 años y 10 meses después de aquella tormenta, cuando escuché los golpes en la puerta. No eran golpes normales. 3 golpes pesados, deliberados, que hicieron temblar el marco. Estaba en el taller arreglando la radio de un vecino. La Sarita había ido al club de lectura en el pueblo. Estaba solo. Fui hasta la puerta principal, extrañado. No recibíamos visitas de noche. Por la ventanita vi una silueta enorme recortada contra la luz del porche. ¿Quién es?, grité. Silencio. Luego un sonido grave, profundo, casi palabras, pero no del todo. Puse la mano en la perilla y 20 años de recuerdos me golpearon como un rayo. La nevazón, el pequeño ser de ojos inteligentes. Peque, con el corazón en la garganta, abrí. En el porche había una criatura de más de 2,30 metros, cubierta de pelo café rojizo, hombros gigantes, brazos que le llegaban a las rodillas. Pero fueron los ojos los que reconocí al instante. Grandes, oscuros, llenos de la misma inteligencia de hace 2 décadas. Peque, susurré. La criatura abrió la boca en algo que parecía una sonrisa y emitió un gruñido suave, cálido. Luego habló, con voz grave, lenta, como si cada palabra le costara. Patricio, amigo, volví para agradecer. Me quedé helado, mirando al ser imposible que no debería existir, al que había salvado de bebé 20 años atrás. Y entendí que mi vida estaba a punto de volverse muy interesante otra vez. Por un largo rato, no pude moverme. El bebé de 45 centímetros ahora me sacaba más de medio metro, y su cabeza casi rozaba el techo del porche. El viento traía su olor, tierra, musgo, algo salvaje que hacía que todos mis instintos gritaran peligro. Pero esos ojos, esos mismos ojos suaves. Peque, repetí, encontrando la voz. Tú hablas. La criatura sintió despacio, casi humano. Aprendí, escuchando a los tuyos, 20 años, escuchando. Nunca olvidé al hombre que me salvó. Nunca olvidé a Patricio. Mis piernas temblaron. Me agarré del marco. ¿Cómo me encontraste después de tanto tiempo? Nunca me fui, dijo, y su tono tenía algo de diversión. Miré desde el bosque. Vi cuando trajiste mujer. Vi nacer niños. Vi crecer. Siempre protegí. Un escalofrío me recorrió la espalda. 20 años vigilando a mi familia, protegiendo, corrigió suavemente. Oso vino cerca, hace 3 veranos. Lo alejé. Puma siguió a tu hijo, hace 6 inviernos. Hice ruido. Se fue. Pensé en las historias del Diego, de sentirse seguido en el bosque sin ver nada. Los ruidos raros que espantaban a los animales. La vez que un puma rondó la casa y de repente huyó como si algo lo hubiera asustado. Dios mío, todo este tiempo. ¿Puedo entrar?, preguntó Peque, mirando hacia el calor de la cabaña. Frío, y tengo mucho que contar. Toda la parte racional de mi cerebro gritaba que estaba loco. Pero la otra parte, la que había compartido 2 semanas con ese bebé, que había escuchado Violeta con él, que había visto su inteligencia, esa parte ganó. La Sarita está en el club de lectura, dije, haciéndose a un lado. Vuelven como 2 horas. No sé cómo explicarte. Me iré antes que ella llegue, prometió Peque, agachándose con cuidado para pasar por la puerta. Una vez dentro tuvo que encorvarse mucho. Parado derecho debía medir fácil 2,40 metros. Aún así llenaba la pieza. Cerré la puerta y me quedé mirándolo. Bajo la luz del living lo vi mejor. El pelo era espeso, bien cuidado, con mechones más oscuros en brazos y espalda. Las manos eran enormes, dedos gruesos que terminaban en uñas planas. La cara estaba entre gorila y humano, cresta pronunciada, nariz ancha. ¿Quieres sentarte?, pregunté, señalando el sofá. Me di cuenta de lo ridículo que sonaba. Peque asintió y se sentó con cuidado. El sofá crujió como si fuera a romperse. Calculé que pesaba fácil 200 kilos, quizás más. Me senté en el sillón de enfrente. La cabeza me daba vueltas. Tengo 1000 preguntas. Lo sé, dijo, y volvió esa casi sonrisa. Esperé mucho para responderlas.
¿Por qué ahora? ¿Por qué aparecer después de 20 años? Peque se quedó callado un rato, como ordenando ideas. Mi gente, nos estamos muriendo. Lentamente, en silencio. Quizás 200 en todo el mundo. Tal vez menos. Miró sus manos gigantes. Tengo 21 años ahora, aún joven para nosotros. Vivimos mucho, si sobrevivimos. Muchos no lo hacen. Hice cuentas rápidas. Si tenía 21 años, tenía uno cuando lo encontré. Un bebé de verdad. ¿Qué pasó con tu madre, aquella noche de la tormenta? El rostro de Peque se ensombreció. Miró al suelo. La mataron. 2 días antes de que me encontraras. Viajábamos. Íbamos a territorio de invierno. Más seguro. Ella oyó algo. Fue a ver. Escuché ruidos fuertes. Van. Sus armas. No volvió. Tragué saliva. Los cazadores ni siquiera supieron que dispararon. No, confirmó Peque. Vieron algo grande y raro en el bosque. Tuvieron miedo. Mataron. Eso hace tu especie. Miedo y mata. Me miró fijo. Pero tú fuiste distinto. Encontraste criatura pequeña, herida, muriendo. No tuviste miedo. No mataste. Ayudaste. Me apretó la garganta. Era un bebé solo y herido. Claro que ayudé. No, claro, dijo firme. La mayoría de humanos no lo haría. Los he observado 20 años. Veo cómo tratan incluso a sus crías. Algunos con amor, muchos con crueldad. Pero tú mostraste bondad a algo que no entendías. Eso es raro, precioso. Has estado vigilando a la Emilia y al Diego. Nadie supo nunca. Somos muy buenos escondiéndonos. Tenemos que serlo. Los humanos temen lo que no entienden. Cazan lo que temen. Se movió un poco en el sofá. Pero quería que supieras. Quería agradecerte. Y quería pedir algo. ¿Pedir qué? Peque se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros intensos. El mundo cambia, demasiado rápido. Cuando era bebé, cuando me encontraste, había bosque por todos lados. Lugares para escondernos, para vivir. Ahora, señaló la ventana, sus máquinas cortan todo. Sus caminos van a todas partes. Sus casas se extienden como agua. Mi gente, ya no tenemos dónde ir. Pensé en los 20 años de cambios. Los centros de esquí creciendo, las parcelas de descanso, los caminos madereros abriéndose cada vez más adentro. Se les acaba el espacio, dije en voz baja. Sí, y viene invierno duro. Lo siento en el aire. Los animales se preparan. Nieves grandes, frío largo. Algunos de los míos no van a sobrevivir. Hizo una pausa. Vine a pedirte que ayudes. Una vez más. ¿Cómo ayudar? Hay 3 cerca. Una anciana. Está enferma, muy vieja. Conoció a mi madre. Me crió después que me devolviste al bosque. Una madre con su cría. Necesitan refugio, calor, comida, solo este invierno. Después volverán al bosque profundo. Pero si se quedan afuera, van a morir. Me levanté. Caminé de un lado a otro del living. Peque, no puedo simplemente. Tengo familia. Tengo a la Sarita. Mis hijos vienen para Navidad y Año Nuevo. ¿Cómo les explico que hay 3 traucos viviendo en la parte de atrás? No en la casa, aclaró Peque de inmediato. Hay un galpón viejo atrás, donde guardas las máquinas rotas. Ahí pueden quedarse. Yo traigo comida. Tú solo, dejas la puerta abierta. Un invierno nada más. Pensé en ese galpón de madera que había armado yo mismo en el 82, a unos 50 metros de la casa. Ahí acumulaba cortadoras de pasto oxidadas, televisores antiguos que juraba arreglar algún día, fierros inservibles. La Sarita lo llamaba el cementerio de los proyectos de Patricio y jamás se acercaba. ¿Y después del invierno? Pregunté. Se van al norte, hasta Canadá. Bosques más profundos, menos gente, más seguros, dijo Peque, incorporándose y teniendo que encorvarse tanto que casi tocaba el techo con la cabeza. La anciana me enseñó todo. Después que me devolviste al bosque me encontró solo, llorando. Me enseñó a sobrevivir, a esconderme, a ser de los míos. Sin ella habría muerto. Ahora ella se está apagando. Tengo que devolverle lo mismo que tú me diste. Había algo tan hondo en eso. Un círculo de bondad que cruzaba especies, que cruzaba lo imposible. ¿Cuántos años tiene el pequeño? 1 año, dijo Peque. La misma edad que yo tenía cuando me encontraste. ¿Y la madre? 8 años. Muy joven todavía, aprendiendo. Tiene miedo al invierno.
miedo de perder a su cría, como mi madre me perdió a mí. El paralelo me pegó en el pecho. Una madre casi niña tratando de mantener vivo a su hijo en un invierno asesino, igual que la madre de Peque antes de que los cazadores la bajaran de 2 balazos. Me pasé la mano por el pelo ya gris, pensando en la Sarita, en la Emilia, en el Diego. Si alguien se enteraba, nuestra vida se convertía en circo, CONAF, carabineros, canales de televisión, científicos con jaulas. La privacidad de mi familia hecha mierda. Pero miré a Peque, a esa criatura que había salvado hace 20 años, y recordé al bebé herido en la nieve. Recordé a una madre muerta por ignorancia y miedo. Recordé a una especie entera desapareciendo en silencio mientras el mundo miraba para otro lado. ¿Qué tan mal está la anciana? Muy mal, admitió Peque. Ha visto tal vez 90 inviernos. Es mucho para nosotros. Este será el último. Pero si tiene calor, techo, podrá morir digna, no congelada, no sola. Y la madre y la cría saldrán adelante después. Pensé en cuando la Emilia y el Diego eran bebés, en ese instinto brutal de protegerlos del frío, del hambre, de cualquier cosa. Está bien, oí que decía mi propia voz. Pueden usar el galpón, pero me tienes que jurar una cosa. Lo que sea, respondió al tiro. Nadie se entera, ni la Sarita, ni mis hijos, nadie. Si esto sale a la luz, no solo me joden a mí, los van a cazar a ustedes. A todos. ¿Entiendes? Sí, dijo Peque. Seremos como fantasmas. Apenas vas a notar que estamos. Y en cuanto llegue la primavera, se van. Sin excusas, sin atrasos. Al norte. Tienes mi palabra, dijo solemne. Por mi vida, por la memoria de mi madre. Asentí, todavía sin creer lo que acababa de aceptar. ¿Cuándo llegan? En 3 días. Prepara el galpón. Que esté tibio, cómodo. Tú solo. No cierres con llave. No entres. Yo me encargo del resto. ¿Y la comida? Caso. Tengo carne de ciervo ahumada, guardada. La anciana me enseñó cómo ustedes conservan. Aprendí mirando. También raíces, piñones, bayas. No pasaremos hambre. Me acerqué a la ventana. En algún lugar allá afuera, en la oscuridad, quedaban los últimos de su gente luchando por no desaparecer. Una cosa más, dije, volviéndome. Dijiste que aprendiste a hablar escuchando a los humanos 20 años. ¿Escuchaste a mi familia? Peque asintió. Sí, tu voz fue la primera que conocí. Cuando cantabas en el Fiat, cuando me hablabas en la cabaña. Después escuché cómo hablabas con tu mujer, con tus hijos. Así aprendí cómo hablan los humanos, cómo piensan, cómo aman. Da un poco de impresión, ¿sabes? Perdón si te molesta, dijo Peque. Pero así sobreviví. Y tú me enseñaste algo más que palabras. Me enseñaste que algunos humanos son distintos. Que algunos se pueden confiar. Se oyó un motor a lo lejos. El Station Wagon de la Sarita. Vuelve temprano, dijo Peque, ya yendo hacia la puerta. Me voy. Espera. ¿Cómo te contacto si necesito algo? No necesitas contactarme. Siempre estoy cerca. Siempre miro. Si me necesitas, ve al bosque y di el nombre que me diste. Escucharé. Vendré. Peque, gracias por cuidar a mi familia todos estos años. La criatura se detuvo en el umbral. En sus ojos había algo inmenso. No solo inteligencia, sino gratitud verdadera de un ser que perdió a su madre a los 12 meses y pasó 2 décadas vigilando a la especie que se la quitó. Gracias a ti por verme, dijo bajito. Por ver persona, no monstruo. Muy pocos humanos pueden hacer eso. Y desapareció en la noche, tan rápido y silencioso que parecía imposible para algo tan grande. Cuando las luces del auto de la Sarita barrieron el antejardín, yo ya estaba sentado en el sillón con la radio en la mano, fingiendo normalidad. Me temblaban las manos. Hola, amor, entró trayendo frío y su perfume. El club terminó antes. La Karen tuvo una emergencia con su mamá. Me dio un beso en la frente. ¿Arreglaste la radio? Sí, contesté, la voz más firme de lo que sentía. Un cable suelto nomás. Qué bueno, colgó el abrigo. Voy a hacer tecito. ¿Quieres? Claro. La vi caminar a la cocina, tarareando una cueca que había sonado en la radio, sin idea de que el mundo entero, tal como ella lo conocía, acababa de dar un vuelco. Mientras escuchaba la pava, miré hacia la oscuridad por la ventana. En 3 días, el galpón del fondo se convertiría en refugio de criaturas que la mayoría considera cuento o broma.
Todo un invierno ocultando lo que el mundo niega que exista. Y sin poder contárselo a la mujer con la que llevo casi 20 años de vida. Los 3 días siguientes fueron puro nervio. Seguía mi rutina. Arreglé un televisor para los Rojas. Guié a unos cazadores turistas por los senderos bajos. Ayudé a la Sarita a guardar el huerto para el invierno. Pero la cabeza no me paraba. Usé de excusa para entrar y salir del galpón. Ordenando por fin tu cementerio de fierros, decía la Sarita, contenta. Si supiera, el galpón medía como 6 por 4,5. Techo inclinado, paredes de madera gruesa que yo mismo había clavado. Estaba aislado, eso sí lo había hecho bien, pero no tenía calefacción. No podía instalar nada sin que la Sarita preguntara. Así que llevé frazadas viejas, plásticos, un par de sacos de dormir que dije que guardaba por si acaso. La tercera noche, cuando la Sarita ya dormía, hice el viaje definitivo. Llevé un farol a pilas, unos bidones con papas, zanahorias, manzanas, un bidón grande de agua. Lo dejé todo en un rincón, tratando que pareciera equipo de camping guardado. Cuando iba saliendo, escuché un roce suave contra la madera. Patricio, la voz baja de Peque. Soy yo. Abrí. Ahí estaba, apenas una sombra enorme contra los árboles. Pero no venía solo. Detrás, 2 figuras más. La anciana era más baja que Peque, como 2,10 metros, el pelo grisáceo, caminaba lento apoyada en un bastón hecho de una rama gruesa. Temblaba, cada paso le costaba. La madre joven era casi del tamaño de Peque, pelo café claro, y cargaba algo contra el pecho. El bebé, envuelto en una especie de manta tejida con cortezas y fibras. Los ojos del pequeño eran enormes, oscuros, idénticos a los de Peque cuando lo encontré. Esta es mi gente, dijo Peque en voz muy baja. Ella es la anciana Ceniza. Ella es Mañanita, y su hijo, Renuevo. La anciana Ceniza avanzó con dignidad, a pesar del temblor. Me miró largo rato y luego habló en su idioma, una serie de sonidos graves y guturales. Peque tradujo. Dice, tú eres el que salvó al huérfano, el que dio bondad cuando nadie la esperaba. Mi pueblo está en deuda contigo. No hay deuda, respondí, incómodo. Bienvenidos al refugio. Eso es lo que importa. Mañanita hizo un sonido más suave, más alto. Peque tradujo. Dice, gracias por proteger a mi hijo. Sé lo que cuesta confiar en un humano. Sé el riesgo. Miré al pequeño, Renuevo. Tendría unos 60 centímetros, pelo finito, y una manita se abrió y cerró hacia mí. ¿Cuántos meses tiene? 13, dijo Peque. Ya camina, pero sigue siendo muy vulnerable. Señalé el galpón. No es gran cosa, pero está seco y aislado. Traje frazadas, comida, agua. La puerta no tiene candado por fuera. Pueden entrar y salir. Solo, por favor, mucho cuidado. Mi señora a veces camina por el terreno en las mañanas. Seremos invisibles, prometió Peque. Como la niebla, como el viento. La anciana Ceniza habló otra vez. Peque tradujo. Pregunta si puede ver adentro. Claro, abrí más la puerta e hice pasar. Los 3 entraron con una gracia increíble. La anciana palpó las paredes, revisó las frazadas, los bidones. Luego se volvió hacia mí y habló directo, en un español muy lento y difícil. Bien, seguro, cálido, nos honras. Me quedé helado de oírla hablar. Peque explicó que había aprendido algunas palabras hace décadas de unos leñadores antiguos. Mañanita ya se había acomodado en un rincón con Renuevo, envolviéndolo en frazadas. El pequeño hizo un ruidito tierno que me recordó dolorosamente a mis hijos de bebés. Me voy para que se instalen, dije. Peque sabe dónde encontrarme si necesitan algo. Al salir, la anciana Ceniza me tocó el brazo. Su mano era gigantesca, pero el agarre suave. Me miró con ojos que habían visto demasiado mundo desaparecer. En mi larga vida, pocos humanos valen confiar. Tú eres uno. No olvidaremos esta bondad. No supe qué decir. Solo asentí. Cuando volví a la casa, escuché sus voces suaves detrás, hablando en su idioma, acomodándose para el largo invierno. La Sarita seguía durmiendo, sin saber que a 50 metros de nuestro dormitorio vivían 3 traucos. La primera semana fue un infierno. Saltaba con cada ruido, temiendo que la Sarita decidiera pasar por el galpón o que algún vecino curioso viera algo raro. Pero Peque tenía razón, eran fantasmas. Solo los vi una vez esa semana, porque fui yo mismo una noche, muy tarde, llevando un canasto con verduras del sótano.
Golpeé suave antes de entrar. Adentro el lugar estaba transformado. Habían puesto ramas de pino en el suelo como aislante, ordenado las frazadas en zonas de dormir. Había recipientes con carne ahumada, piñones, bayas secas. Mañanita había armado un nido blando para renuevo. La anciana ceniza dormía, la respiración pesada. Peque estaba sentado junto a ella. «Está más débil», dijo en voz baja. «El viaje fue duro, pero aquí está tibia, cómoda. Eso ya es más de lo que tendría en el bosque. ¿En qué puedo ayudar más?» «Ya ayudas», dijo Peque. «Con esto, con darnos seguridad». Mañanita amamantaba a renuevo en el rincón, mirándome con cautela. El pequeño comía con ganas, haciendo ruiditos de satisfacción. Traje verduras, dejé el canasto. Zanahorias, papas, manzanas. No sabía bien qué comían. «Comemos casi todo», dijo Peque. «Carne, pescado, plantas, bayas. Somos, ¿cómo dicen ustedes? Omnívoros». «Claro», sonreí, aunque la situación era surrealista. «Obvio». Peque tomó una manzana, la olió, le dio un mordisco. El crujido resonó fuerte en el silencio. «Buena, dulce, gracias». La anciana ceniza abrió los ojos, me miró y habló largo en su idioma. Peque tradujo. «Dice que eres como los humanos antiguos, los primeros, los que entendían que el bosque es de todos los que viven en él, no solo de los que caminan en dos patas. Dile que me siento honrado». Peque transmitió. La anciana sonrió, o lo que yo entendí como sonrisa, y volvió a hablar, ahora con más fuerza. «Quiere contarte una historia», tradujo Peque. «De mi pueblo. ¿De dónde venimos? Dice que debes saberlo, ya que nos das refugio». Me senté en un cajón. Me encantaría escucharla. La anciana ceniza empezó a hablar, y Peque traducía, buscando a veces la palabra justa. «Hace mucho, antes que viniera y se fuera el hielo grande, mi pueblo caminaba todos los bosques grandes del mundo. Éramos miles. Vivíamos en los lugares profundos donde los humanos no llegaban. Teníamos nuestras formas, nuestro idioma, nuestra manera de entender la tierra. Vimos llegar a los primeros humanos, los que cruzaron desde tierras lejanas. Caminaban en dos patas, usaban herramientas, hablaban, pero eran distintos, más chicos, menos pelo, siempre curiosos, siempre preguntando. Al principio hubo paz. Los bosques eran inmensos. Había lugar para todos. Algunos de los míos hasta ayudaron a los primeros humanos. Les mostramos qué plantas se podían comer. Les avisamos de peligros. Hay historias antiguas de amistad, de confianza. Pero los humanos crecieron en número. Se extendieron. Hicieron fuego y quemaron bosques. Cazaron todo, no solo lo que necesitaban. Construyeron aldeas, pueblos, ciudades, y los lugares salvajes se achicaron. Mi pueblo se fue más adentro, más arriba en las montañas. Aprendimos a escondernos, a movernos como sombras, a nunca ser vistos. Porque los humanos cambiaron, olvidaron las formas antiguas, olvidaron que existíamos. Y cuando nos veían, nos cazaban, nos mataban, se llevaban nuestros cuerpos para mostrar. Entonces nos hicimos invisibles. Sobrevivimos siendo olvidados, convirtiéndonos en mito, en cuentos para asustar niños. Y nuestro número cayó, cayó, cayó. La anciana hizo una pausa, respirando con dificultad. Peque esperó y siguió. Ahora somos tan pocos que cada nacimiento es un milagro. Cada niño es tesoro. Cada anciano lleva a saber que no se puede perder. Nos estamos muriendo, no rápido, no con violencia, sino despacio, en silencio, como la niebla del amanecer. En 100 años, quizá menos, ya no estaremos. Y los humanos nunca sabrán que fuimos reales. El galpón quedó en silencio. Sentí el peso de esas palabras. Una especie entera borrada del mundo por la lenta, implacable expansión humana. «Lo siento», dije, sabiendo que era poco. La anciana habló otra vez. Peque tradujo. «No es tu culpa. Tú eres un humano, un corazón bueno. Pero tu especie entera no ve lo que destruye. No entiende lo que pierde. ¿Hay algo que se pueda hacer para salvarlos?» Peque se quedó callado un rato. «Necesitaríamos espacio, seguridad, que no nos casen, pero también que los humanos sepan que existimos, para protegernos. Pero si saben que existimos, nos cazarán, nos estudiarán, nos encerrarán. Es un problema sin solución». Entendí entonces la trampa mortal en que estaban.
esconderse y extinguirse despacio, o mostrarse y morir rápido. Por ahora, dije, tienen este lugar este invierno. ¿Es algo? Sí, respondió Peque. Y a veces algo es suficiente. Diciembre se volvió enero. Caí en una rutina. Cada 3 o 4 días llevaba comida al galpón. Verduras, carne que cazaba yo, pan que sacaba sin que la Sarita notara. Me quedaba visitas cortas, siempre de noche, a ver cómo estaban. La anciana Ceniza se apagaba. Dormía casi todo el día, comía cada vez menos, pero parecía en paz, calentita, rodeada de los suyos. Renuevo, en cambio, crecía a ojos vista. Se volvía más inquieto, más curioso. En una visita se arrastró hasta mí y me agarró un dedo con fuerza sorprendente. Sus ojos brillaban, me estudiaba con la misma intensidad que Peque hace 20 años. A Renuevo le gustas, dijo Mañanita, hablando por primera vez directo conmigo. Su español era torpe pero claro. Confía en ti. Eso es raro. Bueno, me alegro, dije, soltando con cuidado mi dedo. ¿Y tú cómo estás? ¿Necesitan algo? Cálida, alimentada, segura. Más de lo que esperaba. Más de lo que la mayoría de los míos tiene. Gracias. ¿Y el papá de Renuevo? Pregunté, y al segundo me arrepentí. Pero Mañanita no se molestó. Se fue. Primavera pasada. Cazadores. Nos protegía. Los alejó de nosotros. Oímos los tiros. No volvió. Dios, lo siento tanto. Tu especie, dijo sin rencor. Solo constatando. Siempre con las armas. Siempre con el miedo. Ven algo que no entienden y disparan. Miró a Renuevo, que ahora examinaba un piñón con toda la concentración del mundo. Pero tú eres distinto. Nos ves y ayudas. No entiendo por qué, pero gracias. En las semanas siguientes fui aprendiendo más de mis huéspedes secretos. Peque me enseñó palabras de su idioma. Agua, comida, peligro, amigo. La anciana Ceniza, en sus días buenos, me contaba historias de tiempos antiguos, de lugares que ya no existen, de un mundo donde su gente no era sombra. Lo más difícil era seguir ocultándoselo a la Sarita. Notó que salía más de noche y me preguntó un par de veces. Solo reviso el terreno, decía. Quiero que todo esté seguro antes de las nevadas grandes. Últimamente sales harto, ¿no? Me dijo una noche mientras me ponía las botas. Los osos andan rondando, mentí. Quiero asegurarme de que no se acerquen demasiado a la casa. La Sarita aceptó la excusa, pero vi esa chispa de preocupación en sus ojos. Siempre fue demasiado perceptiva. Odiaba mentirle. Pero, ¿qué otra opción tenía? La Emilia llegó para las vacaciones de Navidad y el Diego unos días después. Tenerlos en casa hizo casi imposible ir al galpón. Solo logré una visita rápida la noche del 24, después de la cena, llevando sobras, pavo asado, puré, relleno. Peque me esperaba en la puerta, apenas una sombra enorme en la oscuridad. Gracias, susurró. Olía la comida desde aquí. Nos abrió el hambre. Feliz Navidad, le contesté en voz baja, pasándole los tuppers. Navidad, repitió Peque, pensativo. La fiesta de la bondad y del dar. Exacto. Feliz Navidad, Patricio. Nos diste el regalo más grande, la vida. Mientras volvía caminando a la casa, donde mi familia reía jugando truco junto a la estufa, sentí la doble vida que llevaba. Aquí todo era calor, luces, normalidad. A 50 metros, en un galpón oscuro, criaturas que no deberían existir comían las sobras de nuestra Navidad. Vivía en dos mundos al mismo tiempo y no podía contárselo a nadie. Enero trajo las nevadas brutales que la anciana Ceniza había anunciado. El invierno de 95 fue de los peores que se recuerdan en la cordillera. A mediados de enero ya teníamos más de 1,30 m de nieve acumulada y las temperaturas caían bajo los 15 grados negativos de noche. Me alegraba que estuvieran en el galpón y no a la intemperie, pero el frío extremo trajo nuevos problemas, como seguir yendo sin que la Sarita sospechara más. ¿Otra vez sales? Me preguntó una noche mientras me ponía el parka. Patricio, afuera están 15 bajo cero. Quiero revisar que el techo del galpón no se venga abajo con tanto peso. Mentí otra vez, y ya las mentiras salían demasiado fácil. Lo construí hace 12 años. Ha aguantado muchos inviernos, pero nunca así. ¿No puede esperar a mañana? Preguntó, y había algo en su voz que ya no era solo preocupación. Son 5 minutos, prometí, besándole la mejilla. Ya vuelvo. Afuera el frío me pegó como un mazazo.
La nieve crujía bajo mis botas mientras avanzaba por el sendero que ya había marcado en el último mes, y que me prometí borrar mejor antes de que la Sarita lo notara. Llevaba un termo con sopa caliente y pan envuelto en un paño. Al llegar di el golpecito suave de siempre. Adentro hacía más calor que afuera, pero igual andaba cerca de los 5 grados. Habían tapado las rendijas con ramas de pino y musgo, pero sin llamar la atención no se podía hacer mucho más. La anciana ceniza estaba peor. Yacía en su rincón, envuelta en todas las frazadas que habíamos dado, respirando corto y con dificultad. Peque estaba sentado junto a ella, sosteniendo una de sus manos enormes. Mañanita y Renuevo dormían acurrucados, el pequeño pegado al pecho de su madre. ¿Cómo sigue?, pregunté en voz baja. Se nos va, dijo Peque, la voz cargada de dolor. Lo sabe, todos lo sabemos. Pero dice que está agradecida. Agradecida de morir caliente y acompañada. Dejé el termo y el pan. Traje sopa. Quizá le haga bien. Peque intentó despertarla con cuidado. Los ojos de la anciana se abrieron despacio, enfocándome con esfuerzo. Habló unas pocas palabras en su idioma. Dice, gracias por todo, tradujo Peque. Dice que tienes honor, honor de verdad. Que llevará el recuerdo de tu bondad a lo que venga después. Dile que para mí fue un honor conocerla, dije con la garganta apretada. Que le agradezco que confiara en mí la historia de su pueblo. Peque transmitió. La anciana logró esbozar una pequeña sonrisa y volvió a cerrar los ojos. ¿Será pronto?, dijo Peque. Días, no semanas. Lo siento tanto. No lo sientas, respondió. Ha vivido 90 inviernos. Ha visto mucho. Ha hecho mucho. Ha enseñado mucho. Está lista. Hizo una pausa. Pero cuando llegue el momento tendremos que llevar su cuerpo. Tenemos tradiciones, formas de honrar a nuestros muertos. No podemos dejarla aquí. Claro, solo avísame que necesitan. Me quedé 1 hora más. Ayudé a Mañanita a darle puré de verduras a Renuevo y le enseñé al pequeño un juego de palmitas que lo hizo reír con esa risa tan humana que me partía el corazón. Cuando volví a la casa, la Sarita me estaba esperando despierta, sentada a la mesa de la cocina con un té, la cara seria. 45 minutos, dijo, para revisar un techo. Había más nieve de la que pensé. Mentí, colgando el abrigo. Tuve que palear, reforzar unas tablas. Patricio, dijo, y su tono me detuvo en seco. ¿Qué está pasando realmente? El corazón me latía a 1000. Sarita, te juro que no pasa nada malo. No es una aventura ni nada de lo que estás pensando. No estoy pensando en una aventura, dijo, casi molesta. Pero me estás escondiendo algo. Llevamos 19 años casados, Patricio. Te conozco. Sé cuándo mientes. Me senté frente a ella, la cabeza dándome vueltas. No podía decirle la verdad. El riesgo era demasiado grande, no solo para mí. Pero odiaba esa distancia que se estaba abriendo entre nosotros. Estoy trabajando en un proyecto, dije al fin, y técnicamente era cierto. Algo que quiero mantener en secreto hasta que esté listo. Es una sorpresa. Buena, pero necesito que confíes en mí unos meses más. La miré fijo. Hasta la primavera. Después todo vuelve a la normalidad, te lo prometo. Me miró largo rato. No estaba del todo convencida, pero asintió despacio. Hasta la primavera. Pero Patricio, si estás metido en problemas, si necesitas ayuda. No estoy en problemas, la corté. Te juro que es algo bueno. Lo vas a entender cuando llegue el momento. Tomó mi mano por encima de la mesa. Te amo, ¿sabes? Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. Y yo a ti, apreté su mano. Y lo decía de corazón, pero igual no podía contarle la verdad. La anciana ceniza murió una noche helada de fines de enero. Me enteré a la mañana siguiente cuando fui a revisar y encontré a Peque esperándome afuera del galpón. Se fue durante la noche, dijo. En paz, mientras dormía. Mañanita le cantó las canciones antiguas. Se fue escuchando la voz de su pueblo. Lo siento tanto. ¿En qué puedo ayudar? En nada. Esta noche la llevaré a lo profundo del bosque. Hay un lugar sagrado donde descansan nuestros muertos. La dejaremos ahí. La devolveremos a la tierra. ¿Van todos? Con este frío. Solo yo, dijo Peque. Soy el más fuerte. La cargaré. Mañanita y Renuevo se quedan aquí, calentitos. Volveré antes del amanecer. Esa noche miré desde la ventana del dormitorio. Vi salir a Peque del galpón con el cuerpo de la anciana envuelto con cuidado.
Caminó por la nieve con una gracia imposible para algo tan grande, y en segundos la oscuridad se los tragó a los dos. No pegué ojo. Pensaba en la anciana, en su vida larga, en el mundo que vio cambiar hasta volverse irreconocible, en una especie entera desapareciendo en silencio mientras todos mirábamos para otro lado. Peque volvió justo antes del amanecer, agotado. Lo recibí con café caliente y comida. «Ya está hecho», dijo, aceptando agradecido. «Descansa con sus ancestros, con mi madre, con todos los que fueron antes. Ojalá hubiera podido hacer más». «Hiciste todo», respondió Peque. «Le diste calor, seguridad, dignidad. Y más que eso, le diste esperanza. En sus últimos días vio que todavía hay humanos con bondad, con honor. Eso lo fue todo para ella». Febrero trajo un deshielo y con él nuevos problemas. El calor hizo que la gente saliera más. La Sarita volvió a sus caminatas matinales. El Diego vino un fin de semana. Los vecinos de más abajo decidieron salir con raquetas y pidieron pasar por nuestro terreno. Me volví paranoico. Puse un candado abierto en la puerta del galpón, no cerrado, pero visible, para espantar curiosos. Mañanita y Renuevo notaban la tensión. En mis visitas, ella preguntaba ansiosa cuándo podrían irse, cuándo sería seguro viajar al norte. Pronto, le decía. ¿Cuándo paren las nevadas grandes? ¿Cuándo habrán los pasos? Un mes más, quizás 6 semanas. Renuevo crecía rapidísimo. Ya caminaba seguro, exploraba cada rincón, balbuceaba una mezcla de sonidos de su idioma y palabras que parecían intentos de español. Una vez se acercó tambaleante y dijo clarito: «Patty», intentando decir mi nombre. «Renuevo está aprendiendo tu idioma», dijo Mañanita, orgullosa. «Aprende de ti, de Peque. Conocerá las dos formas, la nuestra y la de ustedes. Eso le ayudará a sobrevivir. Estás haciendo un trabajo increíble con él», le dije. «Tu hijo tiene suerte de tenerte». «Tengo suerte de tener ayuda», respondió. «Sin ti, sin Peque, los dos estaríamos muertos». No estaba lista para ser madre. Era muy joven, tenía miedo. Pero nos diste lo que más necesitábamos: calor, tiempo, fuerza. Marzo trajo el verdadero quiebre del invierno. Las nevadas se espaciaron, la temperatura subió sobre cero más seguido. El bosque empezó a despertar. Peque y yo comenzamos a planear la partida. Estudiamos mis mapas topográficos. Trazamos una ruta al norte evitando poblados y caminos. Viajarían de noche, por los lugares más salvajes, rumbo a las rocallosas canadienses, donde todavía quedan extensiones enormes sin gente. «Nos tomará muchas semanas», dijo Peque, siguiendo la ruta con un dedo enorme. «Tal vez 2 meses. Tenemos que ir despacio por Renuevo, pero llegaremos. Tenemos que llegar. Los voy a extrañar», dije, sorprendiéndome a mí mismo. «A todos. Esto ha sido increíble». «Y nosotros a ti», respondió Peque. «Fuiste más que un ayudante. Fuiste amigo, fuiste familia. Eso es raro. Precioso. Nunca lo olvidaré. ¿Los volveré a ver algún día?» Peque se quedó callado un rato. «Tal vez, si paso por aquí otra vez, y es seguro. Te haré saber que llegamos, que sobrevivimos». Hizo una pausa. «Pero no esperes eso. La esperanza es peligrosa. Mejor nos dejas ir y guardas este tiempo como un regalo». Pero yo igual esperaba. No podía evitarlo. La crisis estalló a mediados de marzo, un sábado que parecía normal. La Sarita había ido al pueblo a comprar. Yo estaba en el galpón ayudando a Peque a preparar provisiones cuando oí un motor acercándose. Miré por una rendija y se me heló la sangre. Era el Dale Mora, un cliente de trekking del verano pasado, estacionando justo frente a la casa. Me había olvidado por completo que dijo que quizá pasaría a reservar salidas de pesca. «Alguien viene», susurré. «Quietos. Ni un ruido». Salí corriendo, cerré bien la puerta y caminé rápido hacia la casa. «Patricio», gritó el Dale, agitando la mano. «Espero no molestar. Estaba por aquí y quería reservar esas salidas de pesca que hablamos». «Ningún problema», dije, tratando de sonar tranquilo mientras el corazón me quería salir del pecho. «Pasemos adentro. Tengo la agenda ahí». Pero el Dale miró más allá, hacia el galpón. «Oye, creo que dejé mi caja de pesca aquí el verano pasado. Si no te molesta, voy rapidito a buscarla». Sé exactamente dónde la dejé. Todas las alarmas se encendieron. La verdad, el galpón está lleno ahora. Lo estoy usando de bodega. Yo la busco después, sí. «Es un segundo», dijo, ya caminando. «Sé justo dónde».
Intenté cortarle el paso, pero llegó a la puerta y la abrió de un tirón. El tiempo se detuvo. El Dale se quedó paralizado en el umbral. Desde mi ángulo no veía, pero podía imaginarlo. Peque, Mañanita y Renuevo a plena luz del día. Luego retrocedió tambaleante, blanco como papel, señalando con mano temblorosa. ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? Lo agarré del brazo. Dale, escúchame. Te puedo explicar. Hay cosas ahí dentro. ¿Qué son? ¿Qué mierda son? Peque apareció en el marco de la puerta y el Dale abrió más los ojos. El trauco de 2,40 metros salió al sol, erguido, imposible de esconder. Por favor, dijo Peque con su voz grave y clara. Por favor, no tengas miedo. No queremos hacer daño. El Dale soltó un grito ahogado y corrió a su camioneta. Se le cayeron las llaves, las recogió, arrancó dando reversa y salió disparado levantando tierra. Me quedé mirando la nube de polvo, sintiendo que mi mundo se derrumbaba. En horas, quizá menos, todo el valle sabría. Vendrían carabineros, científicos, canales de televisión. Mi vida tranquila se acababa. Y Peque, Mañanita y Renuevo serían capturados, estudiados, enjaulados. Peque se acercó y puso una mano en mi hombro. Lo siento, dijo bajito. Esto es mi culpa. Debí esconderme mejor. No, lo corté, la voz vacía. Esto iba a pasar tarde o temprano. Solo, esperaba tener más tiempo. ¿Qué hacemos?, preguntó Mañanita, saliendo con Renuevo pegado al pecho. El pequeño lloriqueaba, sintiendo la tensión. Los miré a los tres, a esos seres imposibles que habían confiado sus vidas en mí. Luego miré el camino vacío por donde se había ido el Dale. Nos vamos, dije, decidiéndolo en ese instante. Todos nos vamos ahora mismo. Tenía quizá 2 horas antes de que el Dale encontrara un teléfono o se animara a contarlo. Tal vez menos. Empaquen solo lo imprescindible, le dije a Peque. Salimos en 15 minutos. Mientras ellos juntaban sus pocas cosas, corrí a la casa. Manos temblorosas, mochila de montaña, equipo de camping, comida, bidones de agua, mi rifle de caza, no para gente, para protegernos en el monte. Dejé una nota a la Sarita. Tuve que salir de urgencia. Un amigo del servicio militar. No sé cuándo vuelvo. Te amo. Confía en mí. Te explicaré todo cuando pueda. Cobarde. Insuficiente. Pero no había opción. Estaba cargando cosas a la camioneta cuando oí otro motor. Se me cayó el alma al suelo, demasiado pronto. Pero no eran carabineros. Era el Station Wagon de la Sarita. Frenó y la vi bajar lentamente, los ojos como platos al ver a Peque, Mañanita y Renuevo a plena luz del día junto al galpón. Dejó caer las bolsas del supermercado. Patricio susurró. ¿Qué son? No había tiempo para suavizarlo. Son traucos. Han estado viviendo en el galpón todo el invierno. Alguien los vio y seguro ya está llamando a la policía. Tenemos que sacarlos de aquí antes de que... ¿Has estado escondiendo traucos en nuestro galpón?, me interrumpió, la voz subiendo. ¿Meses? ¿Mientras me mentías? Tenía que hacerlo, dije desesperado. Se habrían muerto de frío. Sarita, por favor. Sé que es una locura, pero necesito que confíes en mí ahora. Hablaremos después, pero ahora. Patricio, me cortó Peque con suavidad. Tú no puedes venir con nosotros. Me volví. ¿Qué? No, yo los ayudo a llegar al norte. Tengo mapas, provisiones. Tienes familia, dijo Peque firme. Una esposa que te necesita, hijos que necesitan a su padre. Si desapareces con nosotros, tu vida aquí se acaba para siempre. Te conviertes en fugitivo. No podemos permitir que hagas ese sacrificio. Pero no van a llegar solos. Con Renuevo. Llegaremos, dijo Mañanita, alzando la voz. Mi pueblo ha sobrevivido miles de años. Sabemos escondernos, movernos, resistir. Acomodó a Renuevo en su cadera. Nos diste lo que más necesitábamos: calor, tiempo, fuerza. Ahora podemos seguir solos. La Sarita nos miraba a todos, procesando. Y entonces hizo algo que no me esperaba. Se acercó a Mañanita y miró a Renuevo. El pequeño la miró con esos ojos enormes, inteligentes. ¿Cuántos meses tiene?, preguntó la Sarita en voz baja. 14, respondió Mañanita con cuidado. La Sarita alargó la mano despacio. Mañanita dudó un segundo y luego dejó que tocara la manita del pequeño. Renuevo agarró el dedo de mi mujer y vi cómo la cara de la Sarita se suavizaba. Crié 2 hijos,
dijo. Sé lo difícil que es, sobre todo sola. Miró a Mañanita. Necesitan provisiones, comida, ropa abrigada para el bebé. Sarita, empecé. Cállate, Patricio, dijo sin rabia. No hay tiempo. Se volvió a Peque. ¿Cuánto tardarán en llegar a un lugar seguro? 2 meses, quizá más. Entonces necesitan comida para 2 meses, más extras por si acaso. Ya iba caminando hacia la casa. Patricio, trae toda la comida que haya en la despensa. Yo agarro frazadas, botiquín, todo lo que sirva. Me quedé mirándola, boquiabierto. ¿Los estás ayudando? Me miró fijo. Estoy furiosa contigo por mentirme. Vamos a tener una conversación muy larga sobre confianza cuando esto termine. Pero ahora, miró a Renuevo y luego a mí. Ahora hay una madre con un bebé que necesita ayuda. Eso es lo único que importa. En los siguientes 20 minutos trabajamos juntos como nunca. Cargamos a los traucos con todo lo que podían llevar. Comida deshidratada, frazadas gruesas, botiquín, bidones de agua. La Sarita hasta encontró el portabebés viejo de cuando la Emilia era chica y lo adaptó para Renuevo, para que Mañanita pudiera caminar más fácil. A lo lejos se oían sirenas acercándose. Tienen que irse, dije. Ya, Peque asintió. Le entregué los mapas topográficos con la ruta marcada. Sigan este camino, lejos de carreteras y pueblos. Aquí y aquí hay refugios de caza viejos donde pueden descansar. Cuando crucen la frontera con Canadá, sigan al norte 100 millas más antes de parar. Peque tomó los mapas con cuidado y puso una mano en mi hombro. Gracias, Patricio Cárdenas, por salvarme la vida 2 veces. Por mostrar bondad cuando no tenías por qué. Por ser lo que los humanos deberían ser. ¿Los volveré a ver? Pregunté, con la voz quebrada. Tal vez, si sobrevivimos y es seguro. Encontraré la forma de hacértelo saber. Pero no esperes eso. Vive tu vida. Ama a tu familia. Eso es lo que importa. Mañanita se acercó a la Sarita con Renuevo todavía en la cadera. Gracias, le dijo simplemente. Por entender. Por ayudar. Le enseñaré a Renuevo sobre los humanos buenos. Sobre Patricio y Sarita. Para que mi hijo sepa que no todos los de tu especie son para temer. Cuida a ese niño, dijo la Sarita con lágrimas en los ojos. Eso es lo único que importa. Cuida a tu bebé. Las sirenas ya se oían muy cerca. A lo lejos se veían las luces azules y rojas entrando al camino de acceso. Vayan, insistí. Por favor, váyanse ya. Peque, Mañanita y Renuevo se movieron rápido hacia la línea de árboles. Los vi desaparecer entre los coigues y los ulmos como si nunca hubieran estado. 3 seres imposibles fundiéndose con las sombras. Cuando el patrullero del suboficial Andrade entró al antejardín, seguido por la camioneta del Dale Mora y otros 2 vehículos policiales, la Sarita y yo estábamos parados frente al galpón, completamente vacío. Don Patricio, dijo el Andrade bajándose del auto. Recibimos una denuncia de animales extraños en su propiedad. Miré al carabinero, al Dale que se escondía nervioso dentro de su camioneta, a los otros funcionarios que parecían molestos por haber sido sacados a terreno por lo que seguramente era una falsa alarma. Creo que el Dale vio unos osos, dije tranquilo. Hemos tenido varios rondando este invierno. Grandes. Si no estás acostumbrado, pueden verse bien raros. El Dale balbuceaba. No eran osos. Estaban parados. ¿Eran? ¿Los vio bien? Preguntó el Andrade al Dale. ¿Con detalle? Fue rápido y me asusté. Los osos se paran en 2 patas, dijo el carabinero, cansado. Sobre todo cuando están curiosos o quieren ver mejor. Sucede. Me miró. ¿Le molesta si revisamos el galpón? Adelante, dije, señalando la estructura ahora vacía. Revisaron todo. Solo encontraron herramientas viejas, unas frazadas y equipo de camping. Ni una huella, ni un pelo. La Sarita y yo habíamos trabajado rápido y bien. Media hora después, el Andrade dio por terminada la búsqueda. Creo que aquí no hay nada, muchachos. Don Patricio, disculpe la molestia. Dale, seguro viste osos y la imaginación hizo el resto. Pasa seguido. Cuando se fueron todos, el Dale todavía protestando, la Sarita y yo nos quedamos parados en el antejardín mientras caía la tarde. El bosque estaba en silencio, tranquilo, sin rastro de los 3 que se habían perdido en él. ¿Llegarán?, preguntó la Sarita en voz baja. No sé, admití. Pero ahora tienen más chances que antes. Guardó silencio un largo rato. Luego dijo,
Cuando todo esto se calme, cuando las aguas bajen, me vas a contar todo desde el principio. Toda la historia. Te lo prometo, dije. Cada detalle. Y Patricio me miró fijo. Nunca más secretos. Nunca más. Nunca más, contesté. Nos quedamos los dos mirando el bosque, preguntándonos si algún día sabríamos qué fue de nuestros huéspedes imposibles. 3 meses después, estaba en el taller arreglando una radio cuando escuché algo en la ventana. Alcé la vista y vi una pequeña figura tallada en el marco. Un osito de madera, perfecto, con cada detalle increíble. Corrí afuera, miré hacia los árboles, pero no había nada. Solo el bosque, quieto bajo la luz tibia del verano que recién empezaba. Pero la talla era real, todavía tibia de la mano que la había dejado. Y debajo había un trocito de corteza de boldo con marcas grabadas. No eran palabras en español, sino dibujos simples, 3 figuras juntas, sanas y salvas. Y arriba, un símbolo que había aprendido durante esos meses de invierno. La palabra de los traucos para gracias. Habían llegado. Estaban vivos. Estaban a salvo. Tomé la tallita con cuidado, sintiendo todo el peso de lo que significaba. Luego entré a la casa a buscar a la Sarita, listo por fin para contarle la historia completa de cómo, sin querer, me había convertido en familia de criaturas que no deberían existir. Y en algún lugar del bosque, invisibles e imposibles, un trauco joven y su familia adoptiva seguían rumbo al norte, llevando consigo el recuerdo de una bondad humana en un mundo que casi siempre les había mostrado crueldad. Porque algunas deudas cruzan especies, y algunas amistades, por más imposibles que parezcan, te cambian para siempre.